Andalucía está viviendo, tiene en común con todo lo que nos pasa en Europa, que es el cambio tecnológico, el cambio de la sociedad de la información y, digamos, la crisis climática, ¿no? Y que le afecta muy directamente. Entonces, esos son unos retos importantísimos a los que hay que responder. Y hay energía suficiente para poder hacerlo. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Con el inicio del siglo XXI, la irrupción del terrorismo global y sus consecuencias sobre la percepción de vulnerabilidad de las sociedades desarrolladas y los cambios geopolíticos y de seguridad que conllevó, comenzaron a impactar a una sociedad que en los últimos años se ha visto enfrentada además a dos severas crisis que han inducido lo que se ha dado en llamar la década del cambio. La primera fue la crisis financiera global de 2008, la segunda el frenazo en seco causado por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19. En esta edición abordamos una investigación que analiza la transformación de la sociedad andaluza en el ámbito sociopolítico como consecuencia de estas circunstancias, amplificadas por una creciente desconfianza institucional. Lleva por título el de la década del cambio en Andalucía y aborda un estudio específico en la comunidad puesto en contexto con un análisis geopolítico global. Ha sido financiado por la Fundación Centra. Bueno, vamos a ver, yo soy Francisco Lleras, soy catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Estuve casi una década también en la Pablo de Olavide como profesor invitado y me dedico fundamentalmente a análisis de comportamiento político, opinión pública, y por iniciativa del Centra, a través del profesor Peña Ramos de la Universidad de Granada, nos plantearon la posibilidad de hacer un estudio un poco sobre las tendencias de cambio que se estaban produciendo en Andalucía en esta última década. Invitamos también, porque entendíamos que había un aspecto de cambio de valores que podía ser importante, de uno de los máximos especialistas a nivel nacional y a nivel internacional sobre el estudio de valores, que es Juan Díez Nicolás, que es también un catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y entre los tres construimos, digamos, un poco, diseñamos el estudio que queríamos hacer, y que se basa fundamentalmente, aparte, digamos, de datos secundarios, lógicamente de otras fuentes, de datos, de información generada por nosotros mismos a través de una encuesta, de una gran encuesta hecha en Andalucía por el propio Centra, 2.400 entrevistas con muestras representativas de todas y cada una de las provincias, de manera que nos permitía también entrar en la variedad de la propia comunidad autónoma andaluza, ¿no? Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que apunta a Andalucía con determinadas singularidades relacionadas con el reposicionamiento del espectro político como la región en la que comienza a producirse un cambio de ciclo. Y la primera singularidad, hombre, hay dos hechos importantísimos, aparte, digamos, de la posición geopolítica de cada uno, ¿no? Hay un cambio, en primer lugar, hay un cambio después de más de 40 años de dominio socialista de una fuerza política. Hay un cambio después del fraccionamiento del sistema de partidos, y, digamos, es la primera comunidad que de alguna forma apunta al retorno al bipartidismo después de la experiencia de la crisis del sistema de la última década. Por lo tanto, es una década muy importante en Andalucía. Primero, por la alternancia, y eso ya es una singularidad donde no la había habido hasta este momento. Ya, la singularidad probablemente era que no lo hubiese habido anteriormente, ¿no? No que la haya, pero bueno, puesto que la hay, es una singularidad. Y en segundo lugar, esta rapidez
del retorno al bipartidismo que se produce y de alguna manera que abre un ciclo en España, porque no es la primera vez que Andalucía abre un ciclo político en España, ¿no? El origen de la transformación social viene dado principalmente por las crisis sanitaria y financiera que han impactado a todo el mundo, como se expresaba anteriormente, pero también al cambio sociodemográfico que deriva en que la media de edad de la ciudadanía es cada vez más elevada. De la crisis financiera nosotros lógicamente no hemos preguntado directamente porque nos quedaba un poquito más lejos. Hemos hablado más de la gestión de la pandemia, hemos preguntado más sobre esto, porque de la crisis financiera hay más información por el tiempo transcurrido. De la crisis de la pandemia era más inmediata, porque estábamos haciendo en el 22 y la pandemia empezó en el 20, o sea que estábamos todavía en los últimos coletazos, ¿no? Todavía, digamos, la sociedad no la ha digerido del todo probablemente, y aunque estemos ya casi en el 24, ¿no? Entonces, de la crisis financiera, lógicamente lo que cristaliza es la ruptura del sistema de partidos, que en Andalucía coincide con la alternancia. Coincide con la alternancia, y es una alternancia, digamos, de signo inverso a la que se produce en España. Con lo cual hay algo que es específico, porque si no tendría que ser más o menos en la misma dinámica, en el mismo sentido. Y luego de la crisis de la pandemia hay una cuestión importante, que es, a pesar, digamos, de las dificultades y demás, curiosamente, si la crisis financiera produjo más fragmentación, más tensión política y ruptura del sistema de partidos, curiosamente la gestión de la crisis de la COVID, en el caso de Andalucía, ha producido todo lo contrario. Es decir, un abandono de la fragmentación, un retroceso clarísimo, un desgaste de la fragmentación y un reforzamiento de las posiciones más moderadas, más centristas, que coincide además, lógicamente, con el primer gobierno de la alternancia, que era el de Juan Manuel Moreno, y que, bueno, pues el resultado es el que hemos visto en las elecciones del año pasado. Un reforzamiento clarísimo de su papel y de su gestión. Y por lo tanto, bueno, pues es el resultado, sin duda ninguna, de la gestión de la pandemia. Andalucía padece también el fenómeno del envejecimiento de la población, quizá en menor medida, por ejemplo, que el norte de España. Fíjate, estamos en el mismo país y a 500 kilómetros de distancia los fenómenos son distintos, curiosamente, ¿no? El peso de la población joven en Andalucía es mayor, quizá también tiene mucho que ver con la actividad económica, obviamente, por el tipo de... Es decir, el impacto del turismo en Andalucía es fundamental, obviamente. También por las distintas situaciones de producción agraria distinta, la crisis climática, yo creo que afecta a Andalucía de una manera distinta como nos afecta en otras partes de España, etcétera, pensando norte-sur, por ejemplo, ¿no? Y después, cambio generacional. Y luego hay un elemento importantísimo, que es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, claro, distancia mucho las generaciones y cambia mucho los comportamientos, de manera que hay una diferencialidad en la adaptación a las nuevas tecnologías, sobre todo el impacto de las redes sociales, de la comunicación, que afecta distancia a las generaciones. Es decir, que si en las décadas anteriores, la clave estaba en la movilidad social, el funcionamiento del ascensor social, ese elemento está neutralizado en este momento, de momento, ya veremos a ver si volvemos, pero el elemento fundamental ahora mismo es el cambio tecnológico, ¿no? Con lo que implica. Y esto, junto con un cambio generacional de actitudes, en valores, etcétera, etcétera, que estamos viendo, pues es un elemento muy importante.
Los sectores más jóvenes de la población son, para los investigadores, los verdaderos protagonistas del cambio social en Andalucía. Las instituciones tienen una gran responsabilidad porque al fin y al cabo son los que proveen servicios y, digamos, cubren necesidades o dinamizan sectores o lo que sea en la propia sociedad. Pero yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es la juventud, el cambio generacional, las nuevas generaciones. Me parece que es importantísimo, porque sin ellas no hay, con el peso que ya tienen demográficamente, aunque haya ido a menos, no habría habido el cambio anterior ni lo que está habiendo ahora, ¿no? Y porque al fin y al cabo, los que han nutrido, por ejemplo, las nuevas formaciones políticas en esa explosión fragmentaria después del año 2015 son fundamentalmente las generaciones jóvenes. Si eso se ha venido abajo, es que las generaciones jóvenes han cambiado, han visto que la experiencia no resultaba, no funcionaba, y ellos tienen más agilidad para hacer esos cambios. Las generaciones adultas tenemos menos agilidad para esos cambios, somos más conservadoras de lo que sea. Es decir, si votamos socialista, seguiremos votando socialista, aunque pase lo que pase, y si votamos a centro-derecha, pues seguiremos haciendo lo mismo, pase lo que pase, más o menos, ¿no? Sin embargo, la gente joven tiene más libertad de decisión, porque está menos atada, digamos, a atavismos de tipo ideológico, que eso es un cambio muy importante que se ha producido en Andalucía. Y luego hay otro sector importantísimo que, lógicamente, es todo el sector del emprendimiento, el sector empresarial. Es fundamental, de las actividades, de nuevas actividades o de transformación tecnológica, de transformación productiva, etcétera. En Andalucía es fundamental, realmente. Y todavía hay dos elementos transformadores más que incorporar como inductores del paulatino cambio de la sociedad andaluza. Uno de ellos es la revolución digital, que ya se considera al nivel de los agentes de socialización tradicionales como son familia, escuela e iglesia, y que además se vio reforzada como consecuencia de los confinamientos de la población por la COVID-19. El otro sería el cambio climático y, en palabras de los autores, su reguero de desastres naturales cada vez más frecuentes, variados y destructores. El impacto del cambio tecnológico, de las nuevas tecnologías y sobre todo la utilización de las redes sociales, que diferencia claramente a las generaciones, son elementos importantísimos desde el punto de vista también de valores que, por ejemplo, tanto en la crisis, el elemento de la crisis financiera, el elemento común de la crisis financiera por un lado y de la crisis de la pandemia por otro, tienen en común una consecuencia, que es la generación de una sociedad de la incertidumbre e inseguridad, ¿no? Y en esto también, claro, es difícil, es distinto cómo lo asume, cómo lo metaboliza, por así decirlo, la población más adulta, la población mayor, donde sus problemas de seguridad están relacionados con las pensiones, con la salud, obviamente, con los servicios públicos, etcétera, y la juventud, donde lo que funciona fundamentalmente son expectativas, y equipamiento, herramientas. Claro, la juventud tiene expectativas que en este momento no son especialmente positivas, pero tiene herramientas muy potentes. Y entonces, bueno, yo creo que por ahí van un poco las cosas, ¿no? Entonces, espera respuestas, no recetas viejas. Lo que espera son recetas nuevas. Recetas nuevas y útiles, no ideológicas. Y esto es un cambio muy importante. Por primera vez, bueno, igual no sé, es muy pretencioso, tenemos conciencia, digamos, global de la especie. Y digamos que la especie está toda ella en peligro, por encima de cualquier otro tipo de circunstancias. Claro, este tipo de pensamiento, este tipo de paradigma rompe muchas visiones de tipo fragmentario, de tipo ideológico, dificulta el funcionamiento de las ideologías, porque lógicamente nos hace compartir muchos valores por encima de cualquier otro tipo de circunstancia. Y eso, curiosamente, en la crisis de la pandemia lo hemos visto en primera persona y todos.
Entonces, según cómo estemos equipados y según cómo respondamos, estaremos en mejores condiciones para salvar ese tipo de situaciones que ya nos han advertido que se van a repetir. Entonces, por si se repiten, automáticamente tenemos que cambiar el chip. Podemos reaccionar de una forma miedosa y conservadora o podemos reaccionar de una forma proactiva. De eso depende mucho de las instituciones, obviamente. Pero yo creo que esos son los grandes cambios. Y el cambio tecnológico, bueno, y ahora tenemos el tema que nos ha venido sobre la marcha sin que saltase, digamos, a la opinión pública de una forma masiva, que es el tema de la inteligencia artificial. Eso va a cambiar muchísimas cosas, muchísimas. El informe está elaborado a partir del estudio específico realizado con las más de 2.400 encuestas en Andalucía, pero también teniendo en cuenta datos disponibles de otros ámbitos de España, Europa o globales, que han adquirido una incuestionable importancia para el contexto general del estudio. Los de fuera de Andalucía son hiperrelevantes porque, digamos, son los instrumentos, son las herramientas que los investigadores sociales tenemos para ver cómo son las grandes tendencias a nivel mundial o a nivel europeo, ¿no? Sobre todo desde hace ya unas décadas en las que han empezado estos grandes estudios. Antes no los teníamos. Antes teníamos datos fragmentarios. Ahora lo que tenemos son datos periódicos de serie, así como pasa, por ejemplo, en la Unión Europea, que tenemos el Eurobarómetro, por ejemplo, y ahí tenemos ya una serie larguísima. Es verdad que, claro, la Unión Europea, en la medida en que se va ampliando, van entrando más países y, bueno, hay algún elemento que cambia, pero hay países que están desde el principio, por lo tanto, se pueden ir viendo esas tendencias. Esto lo hacemos cada vez más. O diseñamos encuestas ad hoc a nivel internacional o reaprovechamos series temporales que ya existen. No digamos nada en España, lógicamente con el CIS. Y ya afortunadamente en Andalucía también tenemos dos grandes fuentes, una que es el propio Centra desde que se constituye y empieza a tener sus propias series, y luego en segundo lugar el CAPDEA de la Universidad de Granada, que desde hace ya unos cuantos años, además cuando estábamos en activo, teníamos 4 comunidades que teníamos ese tipo de barómetros y de estudios periódicos. En Andalucía lo hacía la Universidad de Granada, en Cataluña lo hacía la Universidad Autónoma de Barcelona, en el País Vasco lo hacíamos nosotros y en Galicia también lo hacía la Universidad de Santiago. De manera que tenemos información más que suficiente y ahora aportamos nueva información, lógicamente, que es de lo que se trata, ¿no? No cabe ninguna duda que cuando el Centra nos pide esto, está buscando que sea útil. Y que sea útil sobre todo para quienes tienen capacidad de decisión. ¿Quiénes son los actores más importantes? Hombre, los actores más importantes son, sin duda ninguna, las autoridades institucionales, obviamente. Son las autoridades académicas, universitarias, que tienen algo que decir en la orientación de la formación, etcétera, y en el equipamiento de las nuevas generaciones. Son la élite económica y empresarial, obviamente, sabiendo que es lo que se demanda, y luego también los medios, porque al fin y al cabo la intermediación de la información y de por dónde van las cosas pues es importante. Es decir, se puede seleccionar noticias absolutamente intrascendentes pero que tienen mucho morbo y ocupan mucho espacio, pero que no tienen ningún impacto ni ningún efecto, vamos a decir, de transformación o de educación, o de pedagogía, y se pueden utilizar otras que son menos explosivas desde el punto de vista del impacto, pero a medio y largo plazo son más importantes, ¿no? Abrir debates serios sobre nichos de empleo, sobre nuevas actividades, sobre el impacto del cambio climático, sobre alternativas, sobre emprendimiento, sobre iniciativas, porque hay muchísimas iniciativas muy positivas que se desconocen y que son un ejemplo de cómo se pueden mover las cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas generaciones tienen un problema de seguridad, pero sobre todo tienen un problema de expectativas, vinculadas a las expectativas, ¿no? Estamos ante un periodo histórico, entendiendo como tal aquellos en los que desde la perspectiva del tiempo se pueden identificar cambios evidentes en los contextos sociales.
y, como ocurre habitualmente, la propia sociedad no suele tener una visión definida sobre que se han producido esos cambios tan radicales al estar inmersa en ellos. Las sociedades son poco conscientes normalmente de cómo cambian, salvo que se lo contemos. Y entonces, vamos a ver, normalmente los científicos o los académicos se van contando las cosas entre sí, pero eso no llega tan fácilmente a la sociedad. ¿Quién se lo tiene que contar a la sociedad? Los medios. Se lo tienen que traducir. Y yo creo que cada día es más importante una sociedad, para que una sociedad avance, cada día es más importante que la sociedad sea reflexiva, es decir, que sea una sociedad consciente de los cambios que protagoniza, de las demandas que genera, de las respuestas útiles que ella misma está generando, porque recetas de fuera difícilmente se asuman así rápidamente. Pero si resulta que tú estás dando respuestas, te encuentras con respuestas internas positivas, esas son las que tienen más virtualidad. Pero hay que conocerlas, tiene que conocerse. Y eso es importante, yo creo, ¿no? Ese fenómeno, digamos, reflexivo, ¿no? Una sociedad reflexiva. Pero son las élites. Venimos, como ya se ha dicho anteriormente, de la desafección política, de una conciencia pragmática de la sociedad que rehúye el conflicto. Y según las conclusiones de Peña Ramos, Díez Nicolás y Llera, los autores del estudio, vamos hacia una nueva consolidación del bipartidismo como fórmula de organización de los espacios políticos. Lo que sí se ve en Andalucía es un cambio hacia un mayor pragmatismo, una mayor moderación de la ciudadanía. Obviamente comparte con el resto de Europa y con el resto, y sobre todo con España, la desafección política. Esto es un elemento muy importante, y un rechazo que yo creo que es fruto de ese pragmatismo y de esa moderación, un rechazo a la polarización y a la crispación política. Lo que sí se ha constatado es un retorno al bipartidismo muy rápido y muy potente. ¿Va a estabilizarse ese retorno? Lo más probable es que sí. Porque ese cambio, esa generación que ha hecho ese viaje de ida y vuelta tan rápido, salvo que se encuentre con una frustración brutal, que nunca hay que descartar, en política ya sabemos cómo va esto, será poco probable que se produzca a corto o medio plazo, seguro que no. A largo plazo no se puede decir nada. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.